Muy buenas a todos mis amados hermanos, espero que tengan paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Pentecostalismo Máximo, mi nombre es Eliseo, uno de los administradores del canal y de la página, y hoy vamos a estar haciendo una video reacción a la propuesta del pastor y teólogo Walter McAllister, en el cual, para los que no lo sepan, él es el proponente oficial, junto con su hijo Walter McAllister Jr., de la posición llamada Pentecostal Reformado. El video que vamos a reaccionar dura alrededor de 8 minutos, está en el canal Región Verdadeira, así que vamos a darle. ¿Qué es un pentecostal reformado? Essa é uma nova categoria de igreja, de cristão, de confissão, que é interessante, porque está crescendo muito. Há muitas pessoas que têm feito contato comigo, uma vez conhecendo minhas posturas, o que eu tenho falado sobre o fato de eu ser de origem pentecostal, ainda me identificar como pentecostal, mas não me identificar com o pentecostalismo como ele é conhecido hoje. E também ao afirmar que a nossa igreja abraçou a reforma, as doutrinas da graça, que em termos gerais são identificados com, obviamente, a eleição, que muitos conhecem como predestinação. Bien, hasta ahí. Recapitulemos algunos puntos. McAllister afirma que él se identifica como pentecostal, pero no con el movimiento pentecostal, lo cual es algo muy contradictorio. Es como que yo diga que soy reformado, pero no creo que pertenezca al movimiento reformado. No puedo ser presbiteriano sin ser parte de los presbiterianos. Y esto equivale, obviamente, a cierto conjunto de prácticas y doctrinas que tienen tal o X movimiento, por lo cual son denominados como pentecostales. Al mismo tiempo, él remarca el hecho de que en la iglesia de él y él mismo han abrazado la reforma. Y él empieza a mencionar las doctrinas de la gracia, la elección incondicional. Y aquí tenemos un problema, porque el pentecostalismo también es heredero de la reforma. La reforma, como dice Gutiérrez Fernández Siqueira, no tiene dueño. La reforma protestante fue un movimiento en el cristianismo, específicamente occidental, que no tiene dueño. La conformación de denominaciones y ciertos aspectos que al mismo tiempo hacen diversa a la reforma, porque, por ejemplo, tenemos a los luteranos, y los luteranos son muy diferentes de los reformados. Al mismo tiempo, los primeros reformadores, no reformados, reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, ellos se llamaban a sí mismos evangélicos. El término reformado fue acuñado en el siglo XVII, donde, bueno, ahí aparece Calvino, etcétera, se van formando las denominaciones, después más adelante presbiterianas y demás. Así que decir que abrazó la reforma, en realidad lo que él quiere decir, para decir nosotros abrazamos la reforma, hace una ligación con la reforma protestante, como si la reforma protestante hubiese sido un movimiento unido, y esto es un error. Pero continuemos. É uma leitura mais fiel das Escrituras, é uma leitura mais informada das Escrituras. Claro que eu não estou fazendo pouco dos que discordam disso, certamente, mas eu creio e a liderança dessa igreja afirma, embora nem todas as igrejas da nossa denominação abraçam isso ainda, entendem
ensino isso ainda. Mas quando eu falo para as pessoas que me veem... A ver, él obviamente afirma, como todo un presupuesto que tiene encima y una lectura, una visión preconceptuosa, porque esto es así, de que su posición es más fiel a las escrituras. Y aquí, como yo siempre digo, hay que tener cuidado porque aquí estamos ahí, obviamente, de básicamente decir lo mismo, que mi teología es la Biblia. Mi perspectiva teológica es la más bíblica. Mis amados hermanos, lo lamento, pero nunca podremos tener una teología que sea propiamente 100% bíblica, porque la teología es el producto de la experiencia, de la tradición, de la investigación, etcétera. Hay un montón de conjuntos que conllevan el hacer teología, por medio obviamente de la palabra de Dios. Y el hacer teología siempre va a estar cargada con un preconcepto. El arminiano va a decir que él entiende la soteriología, que entiende el orden de la salvación desde una perspectiva más bíblica. El calvinista va a decir específicamente lo mismo, los pentecostales diremos eso, los reformados también lo diremos, los luteranos, metodistas, anglicanos, etc. Pero aquí tenemos que tener cuidado que decir que, como dice él afirma que es una lectura más informada de las escrituras y es una lectura más fiel a las escrituras. Pero, como bien dije antes, hay un preconcepto ahí. ¿Por qué? ¿Cómo sabe esto él? Nuestra interpretación, para que entendamos algo, nuestra interpretación no es canónica. Nosotros interpretamos por la guía y la iluminación del Espíritu. Y eso es muy difícil porque muchas veces nosotros estamos cargados de preconceptos. Lo digo también yo personalmente. Por lo tanto, decir, mi lectura es la más fiel a las Escrituras es un problema. Así que yo creo que mejor convendría decir que creo que mi postura es la que se conforma más a los datos bíblicos. No una perspectiva que es la perspectiva que es más fiel a las Escrituras o es la más informada, la que mejor información presenta, porque aí temos um problema. Passam isto ainda, entendem que me veem como um reformado e afirmo ser um pentecostal, dizem, não, como assim? Como assim ser um pentecostal? Isso sou. Ou quando entre pentecostais eu afirmo ser reformado, a pergunta é, mas como assim? Como se as duas posturas fossem mutuamente exclusivas, né? Ou seja, você não pode ser um pentecostal e ser reformado, ou você não pode ser reformado e acreditar na continuidade, na contemporaneidade dos dons espirituais. Bien, aquí tenemos un problema. Él habla de la dicotomía que hay, de este choque que hay entre ambos movimientos, el ser reformado, el ser pentecostal, que cuando él va hacia los pentecostales le dice que es reformado, cuando él va hacia los reformados le dice que es pentecostales, y lo ven obviamente como un error. Como un hibridismo que no puede ser, es como el agua y el aceite. Pero él aquí comete un error porque él dice que estos dos movimientos no son excluyentes, estos dos movimientos no son contrarios. Uno puede ser reformado y creer en la continuación de los dones. Y aquí está el error número 1 de Macalister. Macalister entiende de que todo que el pentecostalismo se resume a la continuidad y al continuacionismo de los dones dados en la era apostólica. Y aquí tenemos un problema porque todo pentecostal es continuacionista, sí, pero no todo continuacionista es pentecostal. Y este es el grave problema que yo veo con Macalister, específicamente de que él se declaró un pentecostal, apropiándose de concepciones que no simplemente sostienen a los pentecostales, pero que no lo definen a ellos y a nosotros como pentecostales. É certo que há muitos erros
que foram se acumulando ao longo da história do pentecostalismo, erros doutrinários, acréscimos de crenças e práticas que agora se juntaram ao pentecostalismo para formar algo que, de fato, nunca foi a intenção original desse movimento, que nasceu no contexto do movimento pietista metodista, movimento preocupado principalmente com a consagração individual da pessoa e a dependência do poder do Espírito Santo, algo muito próximo, inclusive, à doutrina puritana, né? Os puritanos, o John Owen, o Charles Spurgeon, que foi um puritano, e outros que falam muito sobre o poder do Espírito Santo para transformar o indivíduo. E disto veio uma sede enorme da presença de Deus, do mover de Deus, que redundou numa explosão da manifestação de dons, principalmente de línguas estranhas, cura divina, mas que teve como, digamos, um viés principal o evangelismo. E os pentecostais do início do século passado, e até, eu diria, os anos 70, 80, sempre teve essa preocupação de pregar o Evangelho, trazer pessoas a Cristo, a um arrependimento de obras mortas, a uma consagração pessoal e a uma vida realmente diferenciada da vida regressa, né, da vida mundana. Algo que não caracteriza mais a igreja pentecostal. A igreja pentecostal hoje, o movimento, não é mais um movimento, é mais um grupo socioeconômico, é mais um grupo religioso que agrega muitas coisas diferentes, das coisas mais malucas e estapafúrdias até um certo pentecostalismo frio, histórico. Muitas igrejas pentecostais são museus daquilo que um dia foi. Outros são igrejas rasgadas, divididas por brigas pelo poder, uma ânsia de poder, e outras mais são pentecostais em nome apenas. Bien, muchas cosas. En primer lugar, él menciona que el movimiento pentecostal actual no es lo que era en el principio, que hubieron muchísimos errores doctrinales, errores de hombres, y esto yo lo reconozco. Creo que todo pentecostal serio reconoce los errores que ha habido en el movimiento pentecostal. Errores de manifestaciones atribuidas al Espíritu Santo, que distan mucho de ser una manifestación del Espíritu Santo. Errores doctrinarios, como por ejemplo el pentecostalismo que se dividió del pentecostalismo de ala wesleyana y de obra consumada, que es el movimiento pentecostal unicitario. Ha habido errores a causa de hombres por la búsqueda de poder. Esto se ve mucho en Brasil, porque allá en Brasil, principalmente la denominación más grande, que son las asambleas de Dios, es como el pentecostalismo clásico y original allá, tiene un modelo de gobierno episcopal en donde un solo hombre gobierna básicamente una diócesis de alrededor de 300 iglesias, pastor presidente o un obispo. Hay muchas luchas internas por el poder a causa de ello. Hay mucho despotismo. Hay muchas cosas. Ha habido iglesias en donde no ha habido un control de los dones espirituales, principalmente de las lenguas. Todo eso, todo pentecostal serio lo debe reconocer y se reconoce. Ahora, no es como que
el pentecostalismo sea el único movimiento que ha cometido errores. Porque él menciona los errores que ha cometido el pentecostalismo porque lo ve como algo nuevo históricamente. En la periodización histórica que podríamos hacer. Pero los reformados no se quedan atrás. Todo movimiento tiene sus cosas oscuras. Simplemente con mencionar las actitudes que distan mucho de un cristiano conformado al carácter de Cristo que ha tenido Calvino, con muchas de las personas que él consideraba herejes por cuestiones secundarias y no primarias de la fe cristiana, entonces nos dejan ver mucho. Actitudes que han tenido muchas iglesias históricas cuando inicia el movimiento pentecostal, de tirarles piedras, escupirlos, golpearlos, prenderles fuegos la casa, prenderles fuego las carpas. El movimiento pentecostal fue muy golpeado por las iglesias históricas y en Brasil principalmente por el catolicismo también. Ha habido errores. Ha habido errores de reformados hablando de que Dios creó el pecado, de que Dios es el autor del pecado, volviéndolo obviamente a Dios el autor del mal, para no mencionar nombres, pero al mismo tiempo que él obviamente con un deseo preconceptuoso de atacar al movimiento, porque él se cría en ese contexto de no pentecostalismo, sino neopentecostalismo. Y aquí hay otra cosa muy importante, porque Macalister no diferencia el pentecostalismo propiamente como movimiento cuando inicia del neopentecostalismo. Él no hace esta diferenciación para uno saber que hay dos clases de pentecostalismo. No, él sitúa el pentecostalismo original, quedó allá en el olvido, y el pentecostalismo actual es cualquier cosa. Y aquí tenemos un problema. Por otro lado, bueno, él reconoce obviamente de que el pentecostalismo nace en un contexto pietista, metodista, más que nada pietista desde el aspecto brasileño, ya que son, como dice José Goncalves en su último libro, el cual recomiendo mucho, La glosolalia y la formación de las asambleas de Dios, un rescate de la doctrina del Espíritu Santo y la soteriología, doctrina de la salvación de las asambleas de Dios, en donde él habla específicamente sobre las asambleas de Dios estadounidense, inicio del movimiento pentecostal, las británica, escandinava y brasileña. Pero principalmente el pentecostalismo brasileño bebe muchísimo sobre el pietismo escandinavo, no alemán, porque los pioneros del pentecostalismo brasileño eran bautistas suecos. Esto no elimina obviamente la importancia histórica y teológica del pentecostalismo, más de una vertiente wesleyana que impactó también. Pero él reconoce de que hay toda una cuestión de una búsqueda espiritual, de no conformarse con el mundo, que ha sido muy propio del pentecostalismo, lamentablemente, aunque en muchos casos ha llegado a un legalismo extremo. Pero bueno, aquí tenemos otro problema que yo veo en Macalister, y es resumir el pentecostalismo simplemente a una espiritualidad, una búsqueda de espiritualidad. La gran mayoría de los penterreformados que he observado, que son los que más hablan básicamente, ellos entienden que ser pentecostal es simplemente tener una vida espiritual o llevar una vida envuelta en el espíritu, como una espiritualidad media de búsqueda de santidad, de consagración, de profundizar en el Espíritu Santo, pero de un apartado espiritual. Lo doctrinal, lo teológico no nos sirve. Y este es un grave error y un desconocimiento del pentecostalismo enorme, muy grande. Por otro lado, hablando de desconocimiento doctrinal e ideológico, quienes primero
levantaron la voz contra los pentecostales unicitarios fueron los mismos pentecostales. Por eso surgen las verdades fundamentales de las Asambleas de Dios en 1916. Y por eso el propio Krain S. Kenner, uno de los más grandes eruditos del Nuevo Testamento actualmente, él va a decir que de todas las confesiones que hay, la confesión de fe que más se expande y más, por así llamarlo, completa, por así decirlo, para lo que es una confesión de fe, sobre el tema de la doctrina de la Trinidad, la tienen las Asambleas de Dios. Específicamente por eso fueron los primeros en declararlos hasta herejes. Los pentecostales fueron, entre también los reformados, entre los primeros apologistas contra la teología de la prosperidad, contra la confesión positiva. En Brasil específicamente, y esto lo ignora por completo y se hace como si no pasara nada, Elignei Cabral, José Goncalves, Elignei Cabral, Ezequiel Suárez, Pedro da Silva, Macala. O sea, ignorar esto da mucha pena, mucha vergüenza. Pero, sigamos. Eu creio na continuidade de certos dons do Espírito, creio na absoluta necessidade do sobrenatural manifestando-se através da igreja, uma coisa que igrejas tradicionais também concordam com isso. E você vê muitas pessoas da linha até mais conservadora que afirmam crer que Deus ainda cura, embora talvez não da maneira tão espetacular quanto os evangelistas dos anos 50, 60, 70 máximo, né? Agora, muitos... Paremos aquí, porque Macalister acaba de decir algo muy interesante, muy importante. Él cree que ciertos dones están vigentes. O sea que él no es un continuacionista como debería y ha sido siempre un pentecostal. Un pentecostal es 100% continuacionista. Él cree que no, uno o dos, todos los dones están vigentes. Específicamente todos. Macalister aquí está hablando de que ciertos dones están vigentes. Por lo tanto, él tendría que entrar en la línea más que nada de un continuacionista moderado. Pero no un continuacionista per se. Y más que nada, recuerdo yo que he estado congregando en una iglesia presbiteriana hace un tiempo. Ellos tienen mucho... Creen que los dones continúan vigentes, pero tienen mucho recelo cuanto al don de la profecía, don de lengua, etc. Entonces lo tienen ahí. Por eso es que es más preferible vincularlo a Macalister con un carismático que con un pentecostal per se. Así que bueno, sigamos. Os pentecostais estão descobrindo que a sua leitura das escrituras, a sua hermenêutica é equivocada, que estão precisando voltar a uma doutrina mais sólida, mais histórica, e estão descobrindo autores como João Calvino. Primeiro eles descobrem John Piper, alguns Mark Driscoll, outros o Paul Washer, que é um reformado, e o D.A. Carson, o Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira. Esses autores de peso estão sendo descobertos e isso está puxando um grupo para ler. E é isso que me aconteceu há 20 e poucos anos atrás. Hoje tem gente que diz assim, o Macalister já está quase que uma escola de pensamento, um pentecostal que migrou para um pentecostalismo reformado, então não dentro da linha, mas A ver, él acaba de afirmar de forma bastante arrogante que los pentecostales estamos descubriendo de que nuestra hermenéutica, que nuestra doctrina está equivocada.
curioso. Curioso viniendo de alguien que cuando relata la hermenéutica propia para el pentecostal reformado, simplemente adopta una cuestión de una hermenéutica magisterial. Pablo por sobre los demás autores. Porque esto es así. La hermenéutica pentecostal lo que hace en comparación de paulinizar el Nuevo Testamento y simplemente ver todo, interpretar todo a los ojos de Pablo, la hermenéutica pentecostal va a decir esto. Toda palabra es inspirada por Dios. Toda, dice mismo el apóstol Pablo. La narrativa también es inspirada por Dios. Mismo Pablo utiliza narrativas para dar doctrina. Mismo los romanos. Romanos capítulo 15. Entonces, el pentecostal va a decir, como toda palabra es inspirada por Dios, las narrativas también son inspiradas por Dios, por lo tanto, de las narrativas, la narrativa al ser inspirada por Dios, y como toda palabra es inspirada por Dios, y toda palabra es útil para instruir, para redarguir y en justicia, entonces las narrativas también. ¿Cómo es esto de que no podemos sacar teología de la narrativa? Al mismo tiempo van a reconocer, y esto no se lo reconocen pentecostales simplemente, lo reconocen autores no pentecostales, como por ejemplo Howard Marshall, que Lucas, además de ser un historiador, él era un teólogo, por la forma específica en que se utilizaba la historia en la antigüedad. Y Lucas entra específicamente en esta cuestión de transmitir una historia con una intención detrás. Esto no nació en el pentecostalismo mismo, esto nació desde la mismísima crítica de las formas, la crítica textual, etc., en donde empezaron a ver, ok, ¿cuál era la intención de los autores al escribir el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, de Mateo, Lucas? ¿Por qué es que Lucas escribe de una forma y ubica los eventos de otra manera? Dice ser cronológico, pero la intención con la que lo plasma dista un poco de la intención en la cual lo vemos a Mateo, por ejemplo. Entonces, cada autor es un teólogo, y por lo tanto enseñan teología. Y lo que hacen, lo que rescata la teología y la hermenéutica pentecostal es que cada autor va a poder hablar por sí mismo. Y ahí es donde podemos entender, cada vez que se habla del bautismo en el Espíritu Santo, ahí los reformados van a citar el único versículo que hay, de lo cual Pablo menciona en primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, y van a decir, bautismo en el Espíritu Santo es la regeneración. Es el momento de la regeneración porque es la incorporación al cuerpo de Cristo. Ahí uno va a Lucas y nota que Lucas usa la misma expresión bautismo en el Espíritu Santo, pero 3 veces. ¿Por qué el uso mayoritario de Lucas tiene que ser aplastado por el uso minoritario de Pablo? Y cuando Lucas habla, lo habla siempre en un contexto carismático, escatológico, de un revestimiento de poder, de alguien dotado para un servicio. Al mismo tiempo, lo mismo pasa con la palabra y la expresión llenos del Espíritu. Pablo la usa una sola vez en Efesios. Pero Lucas la usa 9 veces y siempre en un ambiente carismático, en donde se habla en lengua, en donde se profetiza, en donde se llena de poder una persona para ir y predicar el Evangelio con fervor, no temiendo ni siquiera la muerte. Entonces, ¿por qué, vuelvo a repetir, el uso mayoritario de Lucas tiene que ser tapado por el uso minoritario de Pablo? Hay muchos que van a decir, sí, pero es porque Pablo es una epístola, pero cada autor habla por sí mismo. Entonces, lo que va a rescatar la hermenéutica pentecostal es esta cuestión de la diversidad. Diversidad entre los autores que forman una unidad. Juan habla de
el ministerio del Espíritu Santo como ha de venir, envuelto en el aspecto de la conversión. Cómo es que el Espíritu Santo nos lo va a guiar, va a guiar al mundo y lo va a tratar de convencer, va a convencerlo de pecado, de juicio, y Él nos va a enseñar y Él nos va a iluminar. Pablo lo que hace es presentar al Espíritu Santo como aquel que regenera y cambia. Un espíritu que santifica, que te aparta del mundo, que te aparta de las cosas que no le agradan a Dios. El aspecto de Pablo es más soteriológico envuelto a la santificación. Pero llegamos a Lucas y el aspecto que tiene Lucas sobre la pneumatología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo, es específicamente envuelta en el aspecto carismático. Los dones, la profecía, las lenguas. Y como no conviene a la hermenéutica, obviamente reformada, dar paso a eso, lo que hace es superponer. Superpone la visión paulina por sobre el resto de las escrituras, y específicamente la lucana, y acalla. No sé en qué aspecto se refiere, porque cada vez hay más pentecostales que estudian teología, cada vez hay más pentecostales que estudian historia, cada vez hay más pentecostales en la academia. Así que yo creo que aquí Macalister comete un error. Nosotros los pentecostales no necesitamos el salvavidas de los reformados para sostenernos. Todo lo contrario, los reformados subsisten gracias a nosotros, porque hay pentecostales lamentablemente que conocen muy poco de teología, muy poco de su propia historia, muy propio de su propia hermenéutica, y van y pagan para ir a las convenciones, para ir a las conferencias de los reformados, o ven videitos antes de leerse un libro bien de teología, hermenéutica pentecostal o historia pentecostal, de John Piper, de Washer, de Schugel, que simplemente no dicen nada que no hayan dicho pentecostales anteriormente, hablando de la santificación, hablando en contra del pecado, pero te lo figuran como que eso es la sana doctrina, y ahí está el tema. Así que bueno, sigamos. Mas un pentecostal reformado es... Um pentecostal reformado é alguém que afirma suas origens, não tem vergonha das suas origens, mas que está disposto a repensar tudo à luz das Escrituras, estar em constante avaliação de si mesmo, avaliação das suas tradições, da sua história recente, mas que abraça firmemente a doutrina da graça, o fato de que Deus é soberano e que Ele, si nós somos salvos, é pela graça de Deus somente. Bueno, y aquí finaliza el video diciendo Macalister que un pentecostal reformado es alguien que, no porque lo que acabo de escuchar, alguien que no desprecia sus orígenes, o sea, yo soy pentecostal, vengo de familia pentecostal, total no tenemos historia, no tenemos teología, preconceptuoso el hombre, y que dice que, bueno, obviamente abraza las doctrinas de la gracia, calvinista, pero que está en una evaluación constante de las escrituras. Y aquí tenemos un problema, porque él dice que está constantemente evaluando mismo su tradición, pero él evalúa su tradición desde una tradición. Él evalúa al pentecostalismo desde desde la tradición reformada, desde la hermenéutica y teología reformada. Y aquí está el error que comete Macalister. Macalister lo que está haciendo es desechar todo lo que puede brindar el pentecostalismo para simplemente hacer una lectura hermenéutica y de tradición reformada. No evalúa nada. Este penterreformado, este pentecostal reformado que propone Macalister, no es como de que trata de ir al meollo del asunto y cuestionar hasta la misma fe reformada. No. Porque eso ya ha sido visto en la historia. Nace la reforma de los mismos, de todo ese aspecto,
nace el liberalismo teológico, porque si nosotros tenemos mea culpa con el neopentecostalismo, los reformados y demás tienen culpa por el liberalismo teológico. Entonces, lo que sucede aquí es que esto ya ha sido visto a lo largo de la historia y por eso surge el pentecostalismo. Europa básicamente devastada por el liberalismo teológico, mientras los reformados se debatían y las iglesias históricas se debatían hasta en la misma coma de la escritura, cosa que es necesario estudiar la escritura, es necesario ir hacia la escritura con seriedad, y eso está espectacular, pero el apartado espiritual lo desecharon mucho eso. Por eso que surgen avivamientos como el pietista, por eso que surgen avivamientos como el movimiento de santidad, el metodismo, etc. Y en este ambiente de sequedad espiritual empiezan a haber focos de pentecostalismos hasta irrumpir obviamente en el pentecostalismo conocido a principios del siglo XX. Yo creo que la propuesta de Macalister es bastante egocéntrica, es bastante desconocedor de la doctrina pentecostal, porque él está simplemente, no es que es desconocedor, sino que él conoce pero lo tira como si no sirviera, porque él tiene el preconcepto de que el pentecostalismo no puede ofrecer nada a la cristiandad. Por lo tanto, todo aquello que en esencia es pentecostal, como su hermenéutica, su historia, o sea, lo bueno del pentecostalismo, lo bueno, las cosas que han verdaderamente tenido impacto y al mismo tiempo han hecho una defensa contra todas estas cosas que se queja Macalister, y al mismo tiempo el bautismo en el Espíritu Santo. Este es otro punto. Macalister no cree en el bautismo en el Espíritu Santo como revestimiento de poder para el servicio de Cristo, de dar testimonio a todo el mundo del Evangelio. Él no lo ve así. Los pentecostales reformados, así como el anterior intento que hubo en los 60 con Rodman Williams, es simplemente una mirada del bautismo en el Espíritu Santo como lo mismo que la regeneración, cuando los pentecostales mismos entienden que el bautismo en el Espíritu Santo es diferente porque es una obra subsecuente en el sentido del tiempo, simplemente no, puede ser que surja al mismo momento de la regeneración, pero acá lo que hay es una separabilidad teológica, lo mismo que sucede con la doctrina reformada de la justificación por la fe, que entiende de que la justificación y la santificación ocurren en el mismo momento, pero son dos obras separadas, dos obras distintas de el Espíritu Santo. Al mismo tiempo también entendemos nosotros los pentecostales de que cuando se menciona que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, en un cuerpo, aquí estamos teniendo un problema, porque el que bautiza es el Espíritu Santo en un cuerpo. El medio, el elemento pasa a ser el cuerpo, y este medio, que es el Espíritu Santo, es el que nos bautiza en este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pasa lo mismo con el bautismo en aguas. Somos bautizados, nosotros bautizamos a alguien, somos bautizados, y el elemento es el agua. Con el bautismo en el Espíritu Santo, quien nos bautiza es Cristo. Juan dijo: viene uno tras de mí, el cual no soy digno, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es Él, es Cristo, el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Entonces el elemento pasa a ser el Espíritu. Hay mucha complicación en este aspecto para entenderlo de otra forma en el pentecostal reformado que propone Macalister. Así que bueno, espero que les haya gustado esta video reacción, más una crítica pareciera, pero me sorprende mucho las cuestiones más allá de lo que he leído ya en su libro de O Pentecostal Reformado, editado por la editorial Vida. Pero bueno, me sigue sorprendiendo este levantamiento de Macalister, bastante, que en Brasil ha sido apagado mucho ya, solamente ha resurgido aquí en Hispanoamérica por el boom en las redes sociales y principalmente por Jonathan Murcia, este apologista,
que sostiene esta perspectiva y un académico que él conoce. Pero bueno, yo creo que hay demasiada dificultad para decir que alguien es pentecostal reformado si niega específicamente todo lo que es pentecostal. Porque el tratar de vivir una vida consagrada al Espíritu Santo, en santidad, en una espiritualidad específicamente en este aspecto, y al mismo tiempo creer en la continuación de los dones, no es algo propiamente del pentecostalismo, es algo que viene de la historia de la iglesia, de gente que ha buscado el Espíritu Santo, pero negar básicamente todo lo que es pentecostal y llamarse pentecostal es un grave error. Por lo tanto, yo recomiendo que estas personas lo que hagan es llamarse un carismático calvinista o un reformado carismático, pero no pentecostal, porque ¿qué hay de pentecostal? Nada. Así que bueno, Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video y recuerden que Jesús salva, cura, bautiza con su Espíritu Santo y está pronto por regresar. Dios les bendiga.